Buenos días, queridos estudiantes de octavo básico. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la ficha número 6, que habla sobre el impacto de la Reforma Protestante. El objetivo es analizar de qué forma las propuestas de las iglesias reformadas rompieron con la unidad religiosa de la Edad Media. En este sentido, es que ustedes puedan observar cómo las ideas que proponían los protestantes, de cierta forma, hicieron imposible mantener la unidad religiosa que había mantenido por siglos la Iglesia Católica. En primer lugar, al iniciar la fita número 6, usted se va a encontrar con el siguiente esquema gráfico que explica de cierta forma en qué consistió la Reforma Protestante y la respuesta católica con la Contrarreforma. Entonces, lo primero que debía hacer era observar el esquema gráfico y ver por qué este esquema dice que se rompe la unidad dentro de Europa. Lo observa, lo lee, lo analiza y luego saca ciertas conclusiones. Yo enumeré 3 conclusiones que planteaban ese postulado. Primero, las reformas religiosas tuvieron fuertes implicancias políticas, dividiendo a las monarquías según el pensamiento religioso que tuvieron. Ejemplo, la monarquía inglesa siguió la religión anglicana versus la monarquía española que siguió la religión católica. El segundo aspecto que tomé fue que el gráfico no, muestra que hubieron fuertes guerras religiosas, puesto que el Papa y la Iglesia Católica como tal no quería el poder que había mantenido durante siglos. Y por último, que cada religión tiene criterios y postulados distintos, lo que fomentan la división. Por ejemplo, los postulados de la religión luterana son diferentes a los calvinistas. Los luteranos no dicen que uno nace predestinado a salvarse o a condenarse, sino que la salvación se logra a través de la fe. Entonces, los distintos postulados van a significar la división también de la sociedad europea en la época moderna. Entonces, a la pregunta planteada, ¿se acaba con la unidad religiosa en Europa? Claramente sí. Ahora bien, usted debía argumentar por qué se desarrollaba ese quiebre religioso. Y en primer lugar, debe saber qué es un argumento. Un argumento es una expresión oral o escrita de un razonamiento mediante el cual se intenta aprobar, o sea, es decir, que está bien, refutar o decir que está mal, o justificar una proposición o tesis, ¿ya? Recordar siempre que puede ser de forma o a través de la expresión oral o escrita, ¿ya? En este caso, usted debía formular 2 argumentos escritos de por qué se genera este quiebre religioso. Entonces, como a partir de la modalidad, voy a exponer un argumento desconfeccionado. Ya dice, al aparecer dentro de Europa nuevas religiones llamadas protestantes, se pierde la unidad religiosa que había tenido la Iglesia Católica durante la Edad Media. O sea, ahí estoy respondiendo, estoy aprobando la pregunta, estoy diciendo sí, hubo un quiebre. Y ahora viene la argumentación. Esto se refleja en que las diferentes monarquías que reinaban en Europa, en el mundo moderno, comenzaron a tener otras religiones, unas nacionales como la anglicana y otras en donde podían coexistir más de una religión como en Francia. Esto refleja que ya no todos los europeos siguen o creen en los principios de la Iglesia Católica. ¿Ya? Ese es mi argumento. Y esta imagen permite, de cierta forma, respaldar el argumento porque muestra el avance de la Reforma Protestante y de cómo los territorios van siguiendo a la religión luterana, calvinista, anglicana, que claramente es nacional, y que esos territorios antes pertenecían a la Iglesia Católica
y que son territorios que se fueron perdiendo. Ahora bien, luego debe leer comprensivamente los documentos sobre las diferentes religiones surgidas en la Reforma Protestante. Son 4 los documentos de la FITA, ¿ya? Uno de la religión luterana, otro de la calvinista, otro de la anglicana y por último la Iglesia Católica con la Contrarreforma. Entonces, ¿qué técnica usted puede utilizar para leer comprensivamente? Primero, puede utilizar la técnica de destacar ideas centrales e ideas secundarias y utilizar distintos marcadores. Pueden ser lápices de colores, pueden ser el mismo lápiz pasta, pero azul y rojo, o negro y rojo, o negro y azul. Pero usted la idea es que identifique siempre las ideas centrales con un tono y las ideas secundarias con otro tono. Por ejemplo, del texto de la Iglesia Luterana, la idea central es solo la fe. Sin ayuda de ninguna de las obras, le confiere la justicia, libertad y felicidad a las personas. ¿Cuáles son las ideas secundarias? A través de la fe, los pecados serán perdonados. Todos tenemos el mismo bautismo y la misma fe. O sea, están orientadas a la idea central, pero la idea central es más general, abarca todo de cierta forma. También puede desarrollar resúmenes, ir leyendo y al mismo tiempo ir desarrollando un resumen con sus propias palabras o construir esquemas sintéticos, mapas conceptuales desde lo más general a lo más particular. Aquí están los 4 documentos que usted debió trabajar y yo hice un cuadro resumen con los puntos más importantes de cada uno. La Iglesia Luterana, que dice solo la fe confiere la felicidad, los pecados serán perdonados según la fe que poseas, cada persona es su propio sacerdote, cada persona tiene la libertad de leer la Biblia, el bautismo, el Evangelio y la fe es para todos. La Iglesia calvinista decía que la base de la religión es el principio de la predestinación. Unos están destinados a la vida eterna y otros a la perpetua condena. Avala las Santas Escrituras, que serían la Biblia, y todo miembro de la Iglesia calvinista es ejemplo de vida, confesión de fe y lleva los sacramentos. Y una parte esencial es que le dan ese ejemplo de vida está relacionado con el mundo laboral. La Iglesia Anglicana dice es una iglesia nacional creada por el rey Enrique VIII como respuesta a la negativa de su divorcio por parte de la Iglesia Católica. Es el líder de la Iglesia Anglicana y abole la jurisdicción papal, es decir, deja de tener lazos o de aceptar lo que dice el Papa en Roma. Y la Iglesia Católica con la Contrarreforma dice que el hombre debe alabar, reverenciar y servir a Dios para salvar su alma. Está diciendo que todos podemos ser salvados, rompe con la idea de la indulgencia, ¿ya? Dice que todas las criaturas que están en la tierra están hechas para ser domesticadas en beneficio del hombre y del libre albedrío. Luego, hay 2 preguntas en las cuales usted debe elegir una. La pregunta número 1 dice, ¿de qué forma el pensamiento de los reformados quebró la unidad religiosa de la Edad Media? Explica. ¿Ya? Entonces, no solo debo nombrar, sino que también debo explicar lo que estoy diciendo. Respuesta. En primer lugar, las diferentes religiones protestantes insisten en que la fe y el conocimiento de las Santas Escrituras son esenciales para los devotos. En este sentido, cada persona tiene la facultad de poder leer directamente la Biblia para romper la palabra de Dios y solo siguen algunos sacramentos, ya que, por ejemplo, no creen en las vírgenes o imágenes. Esto rompe con los principios de la Iglesia Católica, la cual sostenía que era exclusivo de los sacerdotes el poder leer e interpretar la Biblia. Esto genera un quiebre porque en las sociedades protestantes se va a comenzar a masificar mucho más rápido el alfabetismo, es decir, saber leer o escribir. Y esto también influirá en el desarrollo del conocimiento de la política y de las sociedades. Por ello, los protestantes le quitan legitimidad a la autoridad del Papa como gran ordenador del mundo religioso en Europa. Pregunta número 2. Las medidas tomadas durante la Contrarreforma dieron respuesta a la crisis generadas al interior de la Iglesia durante los inicios de la Edad Moderna. Argumenta. De nuevo debe argumentar. Respuesta.
La contrarreforma llevada a cabo por la Iglesia Católica como respuesta al avance de la Iglesia protestante buscó remediar la problemática vivida al interior de la misma. Respuesta. Ahora viene el argumento. En este sentido, era importante que los fieles volvieran a creer en la institución eclesiástica y para ello era fundamental reorganizar el sistema. Fomentan la educación y preparación de los sacerdotes, eliminan la venta de indulgencias, fomentan los catecismos y la pastoral de la imagen, es decir, enseñar a partir de las imágenes sagradas, y desarrollan una serie de órdenes como los jesuitas con el fin de propagar la palabra de Dios. Sin embargo, nunca volverán a tener el control y la unidad religiosa en Europa. Hasta la actualidad, la Iglesia Católica es una de las más importantes del mundo, pero no es la única. Debía aprender a convivir con las demás religiones. Y por último, debían completar el siguiente cuadro, de cierta forma, con el objetivo de sintetizar todo lo trabajado anteriormente. ¿Quién es el personaje más importante de los luteranos? Martín Lutero. ¿Cuáles son las ideas centrales? La fe es la base de la religión, la Biblia la pueden leer todos, cada persona es su propio sacerdote. ¿Por qué iba en contra de la tradición medieval? Porque sostenía que la Iglesia Católica estaba más preocupada por el poder político que de verdad ser un guía espiritual. En cambio, las y los luteranos tomaban como lo más importante la fe en Dios. Actualmente existe una federación de iglesias luteranas en la cual también hay luteranos en Chile en las iglesias evangélicas. En la iglesia calvinista, el líder es Juan Calvino, tiene la teoría de la predestinación, algunos nacen salvados y otros condenados, valor importante al trabajo. Estaban en contra de la degeneración del mundo eclesiástico por parte de la iglesia católica, habían olvidado el pulcro comportamiento y eran poco trabajadores. Varias religiones actualmente evangélicas son consideradas calvinistas y en Europa existen hasta partidos políticos que derivan de este pensamiento. La religión anglicana tiene como líder al rey Enrique VIII, es una religión nacional, sigue los principios básicos de la Iglesia Católica y el rey es el líder de la religión. ¿Por qué se alejan de la tradición medieval? Porque sostenían que habían decisiones personales que no podían estar bajo la tutela del Papa o de cualquier orden eclesiástica. Esto por el tema del divorcio del rey Enrique VIII. El anglicanismo se mantiene vivo en la actualidad, principalmente en los territorios del planeta que fueron colonias de Inglaterra, como por ejemplo Estados Unidos y Australia. Y en la Contrarreforma Católica tenemos a San Ignacio de Loyola. El hombre, a través de sus obras a Dios, podrá ser salvado. El libre albedrío y la creación de las órdenes religiosas para propagar la palabra de Dios en el mundo. San Ignacio de Loyola es el fundador de la Compañía de Jesús de los Jesuitas y es una de las compañías más importantes que va a llegar a América. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Porque la contrarreforma es una respuesta a la reforma. Busca remediar los problemas que enfrentaba con el objetivo de que las personas volvieran a creer en la Iglesia Católica como religión. Y actualmente la Iglesia Católica es una de las religiones más importantes a nivel mundial, aunque sigue teniendo algunos problemas en cuanto a escándalos en los cuales se ha visto inmerso en los últimos años. Espero que hayan aprendido, que hayan trabajado bien su guía, que se encuentren muy bien. Cariños.